La cultura occidental se caracteriza, digamos, por por tener dos patas, ¿no?, en las que se apoya principalmente. Una, la cultura griega o grecolatina, de la que ya hablaremos más adelante cuando lleguemos. Todavía nos faltan 500 años para, para plantarnos allí, ¿no? Y la otra gran pata es la cultura hebraica, judía, ¿no?, el judaísmo. Ya el autor, en el texto que vamos a lo mejor empezaremos a leerlo hoy, no sé, ya veremos, a ver cómo se nos da el día, ya el autor nos advierte en este texto que así como hablar de la Mesopotamia, de Mohenjo-Daro, de los egipcios, de los chinos, todo esto era algo relativamente sencillo en la medida en la que, bueno, pues disponemos no solamente de fuentes escritas, sino que disponemos además de abundante material arqueológico. Cuando hablamos de la cultura judía o de los orígenes grecolatinos, la cosa es más complicada. Y la cosa es más complicada por dos motivos. Primero, porque sus fuentes escritas son muy recientes, muy recientes. Eh, Podríamos decir que la Biblia, el Pentateuco, no se termina de formalizar allá hasta el siglo VI antes de nuestra era. Con lo cual, todo lo que vamos a hablar hoy, y seguramente durante la semana que viene, estemos en el rango del mito, en el rango de la literatura, de la tradición oral, de lo que puede haber llegado más o menos distorsionado, contado de padres a hijos a lo largo de centurias. Y lo mismo pasa con el mundo grecolatino. Cuando empecemos a hablar de Grecia, empezaremos a hablar de una época oscura a partir del hundimiento de la civilización micénica allá por el 1100, 1200. Las fuentes escritas desaparecen. Los habitantes de Grecia y de lo que hoy es Grecia y de Creta siguen hablando su idioma, siguen hablando las distintas variantes de dialectos que hemos conocido como griegos, pero ya no escriben, ya no escriben. Con lo cual, lo que nos llega a nosotros cuando los griegos empiezan a escribir otra vez, ¿no? Recordemos que los griegos escribían en lineal B. Los griegos, antes del hundimiento micénico, ¿no?, escriben en lineal B, que era una adaptación del lineal A minoico a la lengua griega. Pero cuando el mundo micénico desaparece, los griegos dejan de escribir. Ellos siguen haciendo su vida, una cultura muy refinada, una gran expansión por todo el Mediterráneo, la costa de Anatolia, el Mar Menor, el Mar Negro, perfecto, pero no escriben. Cuando ellos vuelven a escribir, será en el siglo VII, en el siglo, como mucho, en el siglo VIII, pero yo creo que ni siquiera, estamos hablando del siglo VII, y igual que los micénicos habían escrito el griego sobre un sistema de escritura minoico, los griegos de la época ya clásica van a escribir el griego sobre una forma de escritura fenicia. El alfabeto que los griegos utilizan para poner por escrito todo su pensamiento es una adaptación de estos alfabetos creados en la zona de Ugarit, que vimos en las sesiones anteriores, adaptadas a la fonética griega. Y adaptada además con mucha brillantez, porque por ejemplo las lenguas semitas prácticamente no usaban vocales. Los griegos adaptan buena parte de los signos, 4 o 5 signos principales, para las vocales que ellos utilizan en su lengua, y dan lugar a esta nueva forma de escritura que ha llegado hasta nosotros como el griego. Pues a los hebreos les pasa 3/4 de lo mismo. Cuando los hebreos empiezan a escribir sobre los sistemas de escritura que había en la zona de Canaán
cuando ellos se transforman en una potencia emergente, que ya veremos ahora a lo largo de la sesión de hoy, cuándo ocurre eso. Pero digamos que cuando los hebreos empiezan a escribir, allá por el siglo VI, siglo V, VI, VII, ¿a qué lenguas recurren? Pues a las lenguas que había en la zona de Canaán, al arameo, ¿no? A las lenguas que hay en la región, el fenicio. Hoy os invito a que hagamos una incursión en el mundo mitológico hebreo, para tratar de entender cuál puede haber sido los orígenes de esta nueva civilización que va a desplegarse en toda su potencia a partir del siglo VI, siglo VII, en la zona de Canaán, pero que no han caído de los árboles. Es decir, esta gente tiene una historia, ¿vale? Una historia que ellos, en su mitología, si podemos considerarlo así, cuando digo mitología lo digo sin ningún ánimo de ofender, ni de faltar a quienes pertenezcan a esta cultura. Lo digo en el sentido de que, bueno, de que son historias transmitidas de generación en generación, oralmente, y que en algún momento, allá por el siglo V, VI, VII, empezaron a ponerse por escrito y dieron origen a lo que ha llegado a nosotros como el Pentateuco, ¿no? El Antiguo Testamento. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Jueces, ¿no? Las distintas historias que hay ahí narradas. Claro, cuando nosotros veíamos la mitología mesopotámica, nos echábamos unas cuantas risas, ¿no? Pues hay que ver esto, los sumerios, qué fantasía, con sus dioses, con todas estas historias tan fálicas de los sumerios, ¿no? Bla, 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 todos muy divertidos. Claro, cuando hablamos de los hebreos, la cosa tiene menos risa. Porque así como los sumerios no nos tocaban nada, y los egipcios no nos tocaban nada, y podíamos hablar de su mitología jijijojo, sin que nos generara ningún tipo de conflicto, ¿no? Claro, cuando hablamos de la mitología hebrea, estamos hablando ni más ni menos que de la fuente de justificación política e ideológica de toda nuestra tradición. Anda. Claro, el jijijojo aquí se acabó de raíz, ¿no? Cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de David, cuando hablamos de Salomón, bueno, Salomón ya es historia, ya es periodo histórico, digamos. Ahí podríamos decir que empieza relativamente el periodo histórico. Pero cuando nos vamos hacia atrás, Josué, Moisés, José, Jacob, Isaac, Abraham, ¿no? Estamos en el ámbito de la construcción mítica. Estamos en el ámbito de una tradición oral que intenta dar cuenta de por qué la autoridad política es la que es y no puede ser de otra manera. Recordemos que la función de todo mito es trazar una cosmogonía y una cosmología. Explicar cómo es el mundo y además explicar por qué no puede ser de otra manera. Esta función política del mito tenemos que tenerla presente no solamente cuando estudiamos los mitos de los sumerios, sino cuando estudiamos nuestros propios mitos, ¿no? Los mitos que no son constitutivos también trazan una cosmología y una cosmogonía. Y cuando uno coge el Génesis, lo primero que empieza es con recordar, más o menos, yo no hice la catequesis, pero bueno, más o menos, ¿no? Dios estaba sobre las aguas, ¿no? Y en un momento, ¿no? Pues separó la luz de la oscuridad, bla, 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 no sé, dependiendo la versión que cojamos, ¿no? Por cierto, una construcción mitológica
tan escandalosamente parecida a la sumeria que no cabe más que deducir que los primeros, los antepasados, digamos, los que construyeron el mito hebreo, estaban fuertemente contaminados, no solamente de la mitología sumeria, sino también, luego veremos, de la mitología egipcia, que son las dos grandes fuentes civilizadoras o civilizatorias que hay en esos milenios. ¿Cuándo arranca la historia hebrea? Pues arranca principalmente, una vez que el Génesis avanza un poquito, recordemos que viene el diluvio universal, ¿no? Que es sumerio, ¿no? El arca de Noé, que es sumerio, ¿no? Y después del diluvio universal y del arca de Noé, nos dice la Biblia, pasan 10 generaciones y un señor que vive en Ur, que se llama Abram, sin H, Abram, su padre, Taré, decide que ya está bien esto de mal vivir, nos han invadido por un lado, hay guerras por otro, hambres más aquí, hambres más allá, dice, es el momento de emigrar. Y Taré coge a su hijo, a su nuera y creo recordar que a su sobrino, y decide mudarse, decide emigrar de Ur, en principio hacia el norte de la Mesopotamia, ¿no? Huyen, digamos, de la zona de guerra y se van hacia el norte de la Mesopotamia. Ahí empieza, podríamos decir, la prehistoria del mundo hebreo. Como yo no soy un entendido en todo este asunto, yo he hecho, como en las sesiones anteriores, me he hecho un esquema en PDF, que si os parece bien, lo comparto con vosotros y vamos siguiendo un poquito la historia. ¿Qué es lo que os quiero mostrar? ¿Cómo fue el mundo hebreo mítico entre Abraham y Moisés? Esos 1000 años de historia que van desde el diluvio, desde la generación, el diluvio no, hemos dicho, desde la generación de Abraham, que aproximadamente allá por el 1800, cuando cae el mundo sumerio, decide su padre emigrar, y la generación de Moisés, que después del derrumbe de los Hicsos y de la esclavitud en Egipto durante los siguientes 200, 300 años, cuando se produce el colapso de los pueblos del mar, estos hebreos que están en Egipto viviendo deciden hacer sus bártulos y volver otra vez a la tierra prometida. ¿A qué tierra? Pues a la que Dios le había prometido a Abraham en el camino de bajada. Si os parece bien, comparto el mapa, comparto el texto y intentamos trazar esta línea. Con una salvedad. Si aquí hubiera cualquier teólogo entre nosotros, tanto judío, cristiano como musulmán, seguro que a cada frase que yo diga me pondría 10.000 objeciones, si dirían, Jorge, ¿cómo puedes decir esa barbaridad? Te lo estás inventando. No, perdona, yo no me lo he inventado, ¿vale? Esto se lo han inventado. Toda esta historia se la han inventado otros. Yo lo único que he intentado en el texto que vamos a tratar de poner en pie ahora es dar un poquito de coherencia a un montón de mitos que confluyen en la construcción de toda esta historia y que, lógicamente, para darle un poquito de coherencia y para poder ponerlo en una narrativa, en un hilo conductor, bueno, pues hay que sacrificar ciertas partes del mito.
Vamos a ver, por tanto, con esta licencia que me he tomado, cómo se pueden ir encajando todas estas distintas versiones del mito fundacional hebreo y hacerlos coincidir con la historia arqueológica que hemos estado estudiando en los meses anteriores. Porque estos hebreos estaban en el mundo real. Por tanto, lo que nos interesa es ver qué relación hay entre la construcción mítica y lo que de verdad estaba ocurriendo en Mesopotamia, en Egipto, en Canaán, ¿vale? Al mismo tiempo que los hebreos nos están contando pues, las batallitas de sus padres fundadores, ¿vale? Yo sé que aquí, en este grupo, hay gente que sabe mucho más que yo, ¿vale? No voy a decir quiénes, ¿vale? Pero las personas sabéis quiénes sois. Si queréis aportar o decir o comentar detalles que veáis que merecen ser comentados, por favor, yo muy agradecido, ¿vale? Vale. Decíamos que la historia hebrea, la prehistoria hebrea la llamo yo, porque es antes de tener fuentes escritas, la prehistoria hebrea, decíamos que podemos hacerla comenzar perfectamente en el diluvio universal. Allá por el 2800 habíamos visto que se produce ese diluvio universal. Ese diluvio universal en la versión hebrea es Noé el que fabrica el arca y el que salva a una pareja de cada animalito. Y a partir de Noé se suceden 10 generaciones de la descendencia de Noé hasta que llegamos a la época de Abraham. Allá por el 2000, nos decía, recordáis el texto de Asimov, me gustaría volver a leerlo, nos decía Asimov, hacia el 2000 la cercana muerte de Sumeria era evidente. La pérdida del imperio, el hambre y la ocupación elamita fueron golpes mortales. Muchos emprendedores de Ur debieron pensar que allí ya no había futuro y se dispusieron a partir en busca de mejor fortuna a otras partes. En la Biblia se menciona una de tales emigraciones. Dice la Biblia así, en el Génesis 11:31. Tomó pues Teraj Abram, sin H, insisto en que este Abram no tiene H, tomó pues Teraj Abram, su hijo, a Lot, creo recordar que era su sobrino, y a Sarai, su nuera, y los sacó de Ur, para dirigirse a la tierra de Canaán. Viajaron a lo largo de la media luna fértil, primero hacia el noroeste, hasta la cima del arco, y luego hacia el sur, al extremo occidental. Abraham cambiaría luego su nombre por el de Abraham, y según la leyenda, fue el antepasado de los israelitas. En 1800 decíamos que Taré, con los hijos Abraham, Sarai, no Sara, Sarai, y su sobrino Lot, inician la emigración hacia Canaán. Recordemos que los hebreos eran semitas y eran pastores. Eran pastores nómadas que practicaban la migración, la transhumancia, ¿no? La ganadería transhumante. Y Taré, con su familia, se va hacia el norte de Mesopotamia, seguramente buscando lugares más pacíficos, más propicios para vivir tranquilos, y se asientan al norte en una población que se llama Harán, y allí Taré muere. Muerto Taré, Dios, aquí ya empiezan los problemas, nada menos que Dios le ordena a Abraham que tiene que continuar su migración. Y Abraham coge a su hermana, medio hermana, Sarai, y Lot, y continúan hacia Canaán
donde al llegar a Canaán, a un encinar, en lugar de encinas, que hay cerca de Siquem, al norte de Israel, Abraham tiene otro encuentro con Dios y Dios le dice que le otorga la tierra que hay desde el Nilo hasta el Éufrates. Casi nada, ¿vale? Hay que reconocer que, en fin, no hagamos observaciones que luego me puedan pesar. En fin, desde el Nilo hasta el Éufrates, le dice, a él y a toda su descendencia. Pero también le advierte que no se puede quedar ahí y que tiene que continuar su migración hacia el sur, porque esa tierra le será dada cuando le toque, que él ahora tiene que continuar hacia el sur. Este convenio, que puede ser el primer convenio entre Abraham y Dios, es curioso porque luego veremos a lo largo del texto que no alcanza a toda la descendencia de Abraham. Este convenio de que dice que será de su descendencia toda la tierra que hay entre el Nilo y el Éufrates, este convenio solamente se transmitirá por la línea de Isaac y Jacob. Luego veremos quiénes son Isaac y Jacob. Solo algunos de sus descendientes, solo algunos de los descendientes de Abraham son los que van a mantener, digamos, ese pacto con Dios y lo van a hacer valer. De los hijos de Jacob, 2 son los que van a constituir luego la descendencia política que pondrá en pie lo que hoy llamamos Israel. Por la línea de uno de ellos, que se llama Judá, vendrá el Mesías, Cristo. Por la otra línea, por la línea de José y de Efraín, nos vendrá el derecho de nacimiento y de pertenencia a la nación judía. Vemos entonces cómo Dios hace el pacto con Abraham y le cede la tierra a él y a toda su descendencia, pero con muchas reticencias, ¿no? Sí, a tu descendencia, pero siendo selectivos. Esto es llamativo porque más pareciera... Dios no podía ser tan retorcido, ¿no? como para hacer este tipo de discriminaciones, ¿no? Más bien pareciera que los herederos del pacto, en función de su capacidad política, decidieron cuáles de las líneas sucesorias eran las que tenía la representación política o la representación, en este caso religiosa, dentro de la sucesión de Abraham. Todos son herederos de Abraham, pero unos tienen el mando y otros no. Recordemos lo que dije al principio. Todo mito a la vez es una cosmología y una cosmogonía. No solamente dice cómo es el mundo, sino dice por qué hoy mandan los que mandan y cuáles son las razones y por qué va a seguir siendo así. Esta es una función fundamental de todos los mitos. En el hebraísmo ya vemos que desde Abraham en adelante, exactamente igual. El hecho es que Abraham continúa su migración, sigue hacia el sur de Palestina, cruza el desierto de Negev, es una zona muy árida que hay en la parte sur de Israel de hoy, de Palestina de hoy, en su viaje hacia el Nilo. Grandes migraciones indoeuropeas y semitas por esta fecha habían hundido el mundo sumerio y habían transformado la civilización mesopotámica, recordemos a los hurritas y los hititas, y habían puesto en serio peligro a los egipcios con la invasión de los hicsos. Recordemos que los hicsos entran en Egipto alrededor del 1750. Qué sorprendente que el viaje de Abraham hacia Egipto coincida aproximadamente con estas fechas, ¿no? Seguramente la mitología hebrea
nos está poniendo sobre la pista de estos grandes movimientos semitas, no documentados porque no había escritura en el mundo hebreo, no documentado, pero movimientos semitas de estos pueblos en marcha, nómadas, algunos de ellos que entran en Egipto por esa fecha. Estamos en una época de cambio histórico, de cambio político, de colapso de las grandes civilizaciones previas, hay grandes hambrunas sobre la tierra, y en medio de todo eso, Lot decide separarse de Abraham e instalarse en las llanuras de Sodoma y Gomorra, el valle de Sidín, que está al sur del Mar Muerto. Sodoma y Gomorra, qué lugares, ¿no? Qué lugares tremendos debieron ser aquellos. Bueno, pues resulta que los reyes de Sodoma y Gomorra estaban en guerra entre ellos, y en las distintas tareas de pillaje que hay entre unos y otros, Lot y su familia caen prisioneros y piden ayuda a Abraham. Abraham, que debía llevar un séquito importante, acude en ayuda de Lot y le libera. Y como Abraham tiene padrino, ¿no? Lleva a Dios de mentor. Sodoma y Gomorra, como sabéis, son castigadas y envueltas en fuego. Y le dice, tenéis que iros de allí sin mirar atrás. Y la mujer de Lot, que sabéis que era una muchacha muy curiosa, insiste ella en mirar para atrás, y queda automáticamente convertida en sal. El asunto es que Lot sigue su vida ya viudo, y las hijas, como sabéis, aburridas, pérfidas ellas, un día deciden pues, que esto de que no haya hombres por los alrededores no puede ser, y entonces pues, lo emborrachan a Lot y deciden cometer incesto con él, teniendo producto de ese incesto 2 hijos, Moab y Amón, que como veremos más adelante, dan lugar a lo que luego serán la futura tribu de los moabitas y de los amonitas, tribus que lógicamente, dada su perversión, estarán permanentemente enemistadas con los descendientes de los hebreos. Ya veis cómo la mitología se va entrelazando y va dando cuenta no solamente de los hechos históricos que hay alrededor, más o menos, de aquella manera como puede, sino también de las alianzas, enemistades y rencillas que hay entre los distintos habitantes de una tierra escasa como podía ser Canaán en esa época. Bien, mientras las hijas se entretienen con Lot a su manera, Abraham continúa su viaje hacia Egipto. Y allí, Abraham, que debía ser bastante corto, descubre, al llegar a Egipto, que su mujer es hermosa. Fijaos si es corto, el pobre Abraham, ¿no? Sí. Este hombre, que parece ser que tenía un bombón a su lado, nunca la había mirado, ¿sabes? Y un día que la tiene escondida, y los soldados egipcios revolviendo la encuentran y se quedan todos deslumbrados y maravillados ante la belleza deslumbrante de Sara, Abraham toma nota del asunto y en vez, claro, él podría haber tomado nota de 2 maneras, ¿no? Una, alegrándose, ¿no? Pero él elige el otro camino, que es el de ser temeroso. Abraham, al descubrir la belleza de Sara, teme que lo maten. Al descubrir la belleza de Sara, teme que las pasiones libidinosas de quienes observan a Sara pongan en peligro su vida. Y entonces le pide a Sara, por favor, que no diga que es su esposa, sino que diga solamente que es su hermana. ¿Vale? Claro, automáticamente todos los soldados egipcios empiezan a pretender a Sara. Y la cosa es tan seria que acaba pretendiéndola hasta el faraón.
cómo sería Sara, ¿no? Sara pretendida por el faraón y Sara que no, el faraón que sí, Sara a su manera que no es no, y el faraón que no se entera y que insiste. Oye, Abraham que no interviene, al final Dios interviene por sí mismo y manda un ángel para repartirle un cachete al faraón cada vez que el faraón se acerca a Sara, ¿no? Cada vez que el faraón se va, le arrea el ángel una hostia al faraón. Pero el faraón es muy insistente, ¿no? Y entonces el ángel cada vez se pone más violento, hasta que en una de estas la hostia es tan grande que el faraón se queda ya asustado y perplejo y le dice a Sara, dice, oye, Sarai, ¿qué está pasando? Cada vez que me acerco a ti me arrean una guantada, ¿no? Y entonces Sara le dice, es que tú no me puedes tocar porque yo no soy la hermana de Abraham, o mejor dicho, sí, soy su hermana, pero además soy su esposa, ¿vale? Y como nuestro matrimonio está consagrado, eh, tú no me puedes tocar, ¿vale? Y entonces, claro, el faraón dice, hombre, haberlo dicho antes, ¿vale? Me hubiera ahorrado unos cuantos cachetes, ¿no? En todo esto. Bueno, el asunto es que el faraón se queda muy agradecido de la noticia, eh, colma a Sara y a Sarai y a Abraham de riquezas, incluso les regala una hija suya, Agar, para que sea esclava, y les pide, por favor, iros de Egipto, que me estáis arruinando la vida. ¿Vale? Este es un poco como termina el asunto. Mira, te pago para que te vayas de aquí. Bien, Abraham coge a su mujer y a todo su séquito, más todas las riquezas que le regala el faraón, y se van en dirección, cogen el camino otra vez de Canaán. Como veis, en toda la representación que hay, siempre estamos hablando de pastores. Cuando hablamos de Abraham, hablamos de toda esta gente, estamos hablando de pastores, estamos hablando de gente que se dedica a la ganadería, a la transhumancia, ¿vale? No hay más, es la forma, ovejas, camellos, ¿no? Es el tipo de economía que ellos manejan. Entonces se van a Abraham con Sara y Agar, ya incorporada al séquito, y Sarai, que es una mujer muy comprensiva, como dice el mito que es estéril, entonces Sarai le pide a Abraham que coja a Agar, que la tome y que tenga hijos con Agar a fin de que puedan prolongar, digamos, su descendencia. El hijo de Agar con Abraham será Ismael. Ismael será el patriarca que dé lugar a toda la descendencia de los ismaelitas, que son los beduinos que viven en Arabia Saudí. ¿Vale? Este es el origen, digamos, mítico de toda esta rama de los descendientes de Abraham, los ismaelitas. Ismael se casará cuando sea más grande con una egipcia y esos 12 hijos que tendrá con la egipcia darán lugar, pues, a todas las tribus que van a habitar entre Egipto y el Golfo Pérsico. Con Abraham, Ismael se van a fundar la Meca y con ellos se inicia la línea genealógica de la que se reclama descendiente Mahoma. ¿Vale? Fijaos, ¿no? Cómo vamos construyendo la justificación del poder político posterior. Abraham continúa su camino hacia Canaán, pero se ve que esto de presentar a Sara como hermana le venía bien. Repite jugada en tierras filisteas con el rey Abimelech de Gerar, y aquí el pobre Abimelech,
que también pretende a Sara, dice, hombre, pues si es la hermana de Abraham, pues yo también me quiero casar con ella, ¿no? Pues aquí Dios, en vez de mandarle un ángel para que le abofete, se le presenta en sueños, y ya aquí se ve que según el culo son los azotes. Una cosa era darle cachetes a un faraón, y otra cosa es un vulgar reyesuelo filisteo. Y el reyesuelo filisteo directamente le dice que si no deja de pretender a Sarai y pide perdón a Abraham, le va a castigar con la muerte y con la esterilidad de todas las mujeres del rey. ¿Vale? Hasta aquí podíamos llegar. ¿Vale? Como le pongas una mano encima más a Sarai, te vas a entender, te vas a enterar. El rey, lógicamente, que es una persona muy temerosa, se excusa por su ignorancia, dice, hombre, igual que el faraón, digo, haberlo dicho. Es que me pones en un compromiso, haberlo dicho. Desagravia a la pareja regalándole ovejas, vacas, siervos y esclavas, y les ofrece que pueden quedarse donde les dé la gana. Así como el faraón les ha expulsado o les ha pedido que se vayan, el rey de Gerar le dice, no, no, vosotros podéis quedaros donde os apetezca. Así que ya veis, la jugada de Abraham con la hermana, de momento le había funcionado bastante bien, tanto con el faraón como con el rey de Agar. Pero como los ricos también lloran, vaya uno a saber, en esto el mito está dividido. Yo no he encontrado una versión unívoca al respecto de este asunto. El asunto es que, sea por la preñez de Agar, que la llena de ínfulas y de pretensiones, creyendo que pese a ser esclava, el hecho de haberle dado un primogénito a Abraham la pone en una posición privilegiada, sea porque Sarai sentía celos de Agar, aunque era ella quien teóricamente le había pedido a Abraham que tuviera hijos con Agar, fuera por lo que fuera, empiezan a maltratar. Bueno, hay una versión que dicen que Agar maltrataba a Sarai, y hay otra versión que dice que era Sarai la que maltrataba a Agar. Fuera lo que fuera, Sarai era la mujer legítima, no la esclava, hace valer sus derechos de matrimonio y exige la expulsión de Agar. Debió ser Sarai demoledora, con sus reclamaciones a Abraham, porque cuando finalmente Abraham expulsa a Agar, Dios castiga a Sarai por las continuas quejas que presentaba ante Abraham, ¿no? Sí, le dice, sí, llevas razón, pero eres una pesada, tía, ¿no? Le viene a decir. Y la castiga nada menos que quitándole 48 años de vida. Dios tampoco las gastaba fáciles. Ella tenía que vivir 175 años, y después de este castigo solo vivió 126. Pero en compensación, le da el don de la fertilidad. Y con 90 años, Sarai da a luz a Isaac. Isaac el nombre quiere decir el que hará reír. ¿Por qué el que hará reír? Porque inclusive en la mitología hebrea tener un hijo con 90 años era motivo de risa, ¿vale? Si decías, tío, no te pases, ¿vale? No puedes tener un hijo con 90 años, ¿vale? ¿Sí? Bien, pues tal es así que en la propia mitología Sarai tiene que convencer a las familias de la tribu en el banquete en el que se presenta al hijo en sociedad, tiene que convencerles de que el hijo ha sido suyo, de verdad, y no que es un hijo adoptado, dando de mamar a todos los niños de todos los invitados. ¡Qué cómico! ¿Eh? Y no os riáis, ateos, que sois unos... Es que de verdad, ¿eh? No se os puede contar nada con seriedad.
Pues sí, claro, con 90 años. A ver a quién se le iban a colar. Oye, pues Sara pues va y le da de mamar a todos los niños de todos los invitados. En premio, Dios le cambia el nombre a Sarai por el de Sara. Ya sabes, Sara, de dónde te viene tu prestigioso nombre. Sarai simplemente quería decir noble, mujer importante. Sara es el nombre de una princesa, es lo que se define como princesa, y le cambia el nombre a Abraham por el de Abraham. Abraham, que simplemente era padre, pasa a ser padre del pueblo. La concepción sobrenatural de Isaac, pese a todas las cosas extravagantes que ya había hecho Dios con anterioridad, lo que sella el pacto entre Abraham y Yahvé es precisamente esta concepción sobrenatural de Isaac. Y sella el pacto entre él, y habíamos dicho, y una parte, una línea genealógica de su descendencia. Y ese pacto es el pacto que define a quiénes son los receptores y transmisores de la ley divina. Y su símbolo es la circuncisión, que toma lugar, toma cuerpo como ritual a partir de este momento. Pero Dios, ya lo veremos cuando hablemos del libro de Job, Dios ni pactos ni leches. Dios el Dios hebreo es un personaje, es un hombre, bueno, perdón, un hombre, es un ser tremendamente vengativo, celoso, posesivo. No hay pacto que le valga y necesita permanentemente estar refrendando y rehaciendo y convalidando los pactos. Teniendo dudas sobre la fidelidad de Abraham, en el monte Moriah le pone a prueba pidiéndole que le sacrifique, ¿no? Que sacrifique a Isaac. Y como recordaréis, los que habéis ido a catequesis y los que no, arderéis en el infierno, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, se presenta un ángel diciéndole que venga, va, tío, que esto era solo una broma, ¿vale? Esto era una prueba que te habíamos hecho a ver si eras capaz o no eras capaz de matar a tu propio hijo, al más amado de tus hijos. Se dice que esta sustitución de Isaac por un cordero, que es lo que hace el ángel le entrega un cordero y le dice, no, mata al cordero en lugar de tu hijo, representa el abandono por parte de estas tribus del ritual cananeo del sacrificio del primogénito, que era un ritual establecido en toda la región. Pues seguramente este mito viene a representar el momento en el que estas tribus deciden hacer esta sustitución ritual. Y así llegamos al 1600, aproximadamente, cuando Isaac ya se hace mayor, y Abraham decide que hay que casar al muchacho, ¿vale? Hay que casar al muchacho y entonces, ¿a quién buscamos suficientemente digna de un matrimonio que va a heredar el pacto nada menos que con Dios? Y entonces Abraham dice que la única gente digna que hay es su propia parentela, que está en la Mesopotamia, que se ha quedado en la Mesopotamia, y entonces envían allí a Isaac por Rebeca, que es hija de un hermano de Abraham. Pero, cosas de la mitología, Rebeca también es estéril, así que debe ser el propio Dios, ya veis que la cosa viene de lejos, el que se encargue de la inseminación artificial. Y le da a Rebeca dos hijos, mellizos, ¿no? Que van a ser Esaú y Jacob. Jacob es un personaje muy importante
en la mitología, porque Jacob es el que posteriormente cambiará su nombre por el de Israel y será el patriarca del cual desciendan todas las tribus de Israel. Luego lo veremos, ¿vale? Esaú, que es el primogénito, a Esaú le gusta cazar. Dentro de la economía nómada y pastoril, Esaú es un cazador. Jacob es un pastor. Esaú es el primogénito y por tanto dentro de la mitología y dentro de la estructura patriarcal es el que debería tener la primacía. Sin embargo, el mito no permite que Esaú ejerza la primacía y un día que Esaú viene muy cansado de estar peleando en el monte con sus cacerías, llega muy cansado y muy hambriento y pide que le den comida. Creo que Rebeca ha hecho unas lentejas, ¿no? Pide que le den de comer y Rebeca le dice que no, que ese plato es de su marido. Y el marido, tan fraterno a él, le dice que si no se quiere morir de hambre, que le venda su primogenitura por el plato de lentejas. Y Esaú pues le contesta que ¿para qué quiere la primogenitura si son más pobres que el hambre? Y entonces pues le dice, quédate con la primogenitura y dame las lentejas, ¿no? De ahí viene la historia antigua. Esaú dará lugar, la descendencia de Esaú dará lugar a una de las tribus importantes que van a habitar la zona de Canaán, que son los edomitas. Aquí tenemos otra de las ramas de justificación ideológica de la configuración política de la época histórica. Edom y los edomitas son todos descendientes de Esaú. Y Jacob, con su primogenitura recién comprada, tras el enfado con Esaú, Esaú se ve que era un tío de armas tomar, y entonces Rebeca le aconseja a Jacob que no se ande muy cerca de Esaú y que huya a Mesopotamia a buscar la protección de su tío Labán, y que ya que va a ver mundo, pues de paso que se busque una esposa, que no está bien que un muchacho de su edad ande por ahí sin pareja. En el camino a Mesopotamia, en busca de su tío Labán, se produce el mito de la escalera de Jacob, que algunos recordaréis, que es cuando él se acuesta sobre una piedra, que debe ser una cosa infame, dormir con la cabeza apoyada en una piedra en el desierto, tiene que dar unos dolores de cabeza y de cuello espantosos, y el pobre Jacob tiene una pesadilla en la que él ve subir y bajar por la escalera a los ángeles, y cuando él se despierta de este mito, de este sueño, él queda absolutamente convencido de que los ángeles que ha visto son absolutamente reales y que la piedra sobre la que ha dormido tiene propiedades especiales, y por tanto sobre esa piedra, creo recordar ahora, que erige un templo. El asunto es que él sigue camino de Mesopotamia, llega a la casa de su tío Labán y allí se queda prendado de la belleza de su prima Raquel. La del bello semblante, como dice la Biblia, ¿vale? Raquel le hace 2 caídas de ojo y nuestro Jacob la pide inmediatamente a su tío en matrimonio. Y el tío, que debía ser un mercachifle de mucho cuidado, le dice, bueno, che, no pretenderás llevarte esta joya así, sin dar nada a cambio. Y entonces el pobre Jacob le dice, bueno, ¿y qué quieres a cambio? Y dice, bueno, no sé, ¿te parece bien 7 años de trabajo forzado a cambio del matrimonio? Y cómo debía ser Raquel
que este dice, sí, 7 años, lo que tú quieras, ¿no? Yo me quedo aquí a trabajar los 7 años para ti. Y entonces él se queda allí. Y cuando se cumplen los 7 años, él reclama a su tío el matrimonio. ¿Y qué es lo que hace el tío? Que debía ser un pájaro de mucho cuidado. La noche de bodas, en vez de a Raquel, le mete en el tálamo a la hermana mayor de Raquel, que no debía ser nada agraciada porque la Biblia la describe como aquella de los ojos cansados y en otros lugares, vamos, como la lagañosa, directamente, ¿no? No debía ser nada agraciada, pero se ve que de noche todos los gatos son pardos y en el tálamo pues él no se da cuenta y por la mañana cuando descubre que se ha acostado con una mujer que no es Raquel, entonces muy enfadado va y le pregunta al tío qué diablos es lo que ha hecho. Y el tío le explica qué pretende, que él no puede casar a una hija menor sin haber casado primero a la mayor. Que si quiere a Raquel, que tiene que trabajar otros 7 años, otros 7 años para él. Hay algunas versiones que dicen que incluso Raquel fue cómplice de este engaño, en el sentido de que sabiendo que se iba a producir el engaño, para que su hermana Lea no fuera deshonrada, ella le oculta a Jacob el cambiazo que le iban a pegar en la noche de bodas. Bueno, fuera como fuera, Jacob se queda con Lea, se queda con Raquel y se tira nada menos que 14 años con su tío trabajando para él. La descendencia de Jacob es probablemente la más importante de la mitología hebrea, porque los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, van a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. ¿Vale? Con Lea tendrá los primeros 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, perdón, 6 hijos con Lea. Leví va a dar lugar a la tribu de los levitas, que son los que se van a ocupar de la religión y del culto en el mundo hebreo posterior, y Judá será el que dé lugar al reino de Judea, del cual se heredará luego la organización política posterior y sobre todo la llegada del Mesías. Con la esclava de Lea, Zilpa, nacen Aser y Gad, y con la esclava de Raquel, Bila, que Raquel pues también le costaba tener críos, con Bila, la esclava de Raquel, Neftalí y Dan. Si lo sumáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Todavía no han nacido los hijos de Raquel. Porque mientras todo esto ocurre, los primos de Jacob están muy enfadados con Jacob porque Jacob ha medrado y en estos 14 años, además de trabajar para su tío, pues ha ido acumulando riqueza, y al final le malmeten con el tío y Jacob termina enemistado con Labán y tiene que huir con Raquel a Palestina, a Canaán. Aquí es donde se produce el mito de los ídolos, de la apropiación de los ídolos paternos por parte de Raquel, que recordemos que Raquel huye de la familia llevándose los ídolos. Claro, esto es sorprendente porque esto es un mito burrita, ¿no? Que os demuestra que en la mitología hebrea
están mezclados toda la mitología sumeria, hurrita, hitita, egipcia, ¿no? Según por dónde van pasando los personajes, van adoptando distintos aspectos que son propios de otros pueblos, que no eran, desde luego, los de Canaán, ¿no? En este caso, el robo de los ídolos nos pone ante la pista de la contaminación hurrita de la mitología hebrea. Ellos huyen, Labán les persigue, Dios le dice que Dios interviene también para decirle, oye Labán, pues no te pases, que este tío está protegido. Y finalmente, pues Labán insiste en que le devuelvan los ídolos, Raquel se sienta encima de los ídolos y le dice a Labán, pues busca en la tienda a ver lo que hay. Y finalmente, pues Labán no encuentra los ídolos porque están debajo de Raquel y no la mueven. Y Raquel, mediante este pequeño latrocinio, consigue pues, irse de rositas con los ídolos junto con Jacob en dirección a Canaán. ¿A dónde va Jacob? Pues va en busca de su hermano, aquel del que se había ido huyendo. ¿Vale? Y cuando Jacob está llegando a la zona donde vive Esaú, Jacob está cada día más preocupado y digamos que tiene una especie de brote psicótico, ¿no? en ese momento. Le llegan noticias de que Esaú viene hacia él con 400, creo recordar, hombres y piensa, uff, este viene a por mí, ¿no? Este no me ha perdonado lo del plato de lentejas. Y entonces hace cruzar a su séquito el río, y cuando él va a cruzar el río, muy dándole vueltas al asunto de cómo va a enfrentarse a Esaú, se encuentra con que en el río hay un varón muy poderoso, que no le permite cruzar. Y Jacob pues se lía a palos con el señor este. Este señor, a su vez, se lía a palos con él. Jacob no puede con él. El señor este no puede con Jacob. Finalmente resulta que este señor es un ángel, eso dice Jacob, y le pega una paliza tan monumental que le deja, yo creo que le secciona el tendón de Aquiles, lo deja cojo. Y finalmente, después de dejarlo tirado en el suelo, el ángel le dice, bueno, che, que no ha pasado nada, seamos amigos. Y mientras Jacob se va caminando, el señor este ángel, le bendice y le dice que cambie su nombre por el de Israel. Israel quiere decir aquel que ha luchado con Dios, con el ángel en representación de Dios. Esta es la razón mítica por la cual los hijos de Israel no comen de ese nervio de los animales que consumen. En recuerdo, dicen ellos, en recuerdo de este combate de Israel con aquel ángel que le quiso detener en el río. Finalmente, con Raquel, Jacob tiene dos hijos, a José y al famoso Benjamín, de donde hoy, siempre que hablamos de un menor, del más pequeño de la familia, siempre decimos, es un Benjamín, ¿no? Bueno, pues este Benjamín era el hijo menor de Jacob con Raquel. Y José será el padre de los dos patriarcas más importantes de la línea política hebrea, que son Manasés y Efraín. Fijaos que son 12 las tribus, y sin embargo son 13 los hijos que acabamos de nombrar, ¿no? de Jacob. Y es que los levitas no tenían tierra, los levitas se quedaron solo con el sacerdocio, ¿vale? Con lo cual los dos hijos de José pasan a tomar parte en el reparto de las tribus y suman así las 12 tribus de Israel,
que luego tendrán refrendo en el periodo histórico. ¿Estáis muy cansadas? ¿Cómo vais? Ahí estamos. Muy bien, no estamos cansadas. ¿Se aguanta? ¿Se aguanta la chapa? ¿Sí? Perfectamente. Vale. Venga, pues último empujón, que estamos llegando ya al meollo de la cuestión. José, el primogénito de Raquel y favorito de Jacob, resulta que es muy envidiado por los otros 12 hermanos, 11 hermanos. Es muy envidiado. Porque todos dicen, este es el último que ha llegado, y solo por ser primogénito de Raquel, nuestro padre le tiene en preeminencia, ¿no? Y entonces, estos hermanos, que debían ser unos perlas también, deciden hacerle una trampa a José. Lo citan en el desierto porque se han perdido unas ovejas, y cuando el pobre José llega allí, lo tiran a un pozo sin agua, ¿no? Lo tiran a un pozo sin agua, y empiezan a deliberar, mientras el pobre está ahí en el pozo malherido, ¿no? Pues qué van a hacer con él, ¿no? Rubén, que es el hijo mayor, recordemos, el primogénito con Lea, lo tenemos aquí, ¿vale? Rubén parece ser que era un buen tipo, y les dice, no, ¿cómo vais a hacer esto con él? Que es nuestro hermano, ¿no? Tú cállate, que eres un cafre, que eres un golfo y tal, ¿no? O sea, al final dicen, bueno, pues ¿qué hacemos con este? Dicen los hermanos, ¿no? R que R, pese a la oposición de Rubén. En ese momento pasaban unos mercaderes que iban en dirección a Egipto, y entonces lo sacan a José maniatado y se lo venden como esclavo a esos mercaderes. Y cuando vuelven a ver al padre, a Jacob, Jacob pregunta, dice, oye, ¿y dónde está José? Dice, uy, pobre, se fue al campo y solo aparece la capa de él, llena de sangre, se lo debe haber comido un lobo. ¿Vale? Y así acabó José en Egipto, en plena época de los Hicsos. ¿Vale? Mientras los Hicsos están gobernando en Egipto, José acaba en Egipto como esclavo de unos mercaderes de Canaán. Tiene varias aventuras, José, la Biblia en esto es muy florida, tiene varias aventuras de lo más interesantes, trabaja como camarero, funciona como esclavo de varios señores, sí, y en un momento determinado se enemista con uno de ellos y acaba con sus huesos en la cárcel. Pero José tiene un don. Freud todavía no había nacido, pero José tiene el don de la interpretación de los sueños. Y estando en la cárcel, le ayuda a varios presos compañeros a interpretar los sueños que tienen. Pasan un par de años y un día el faraón tiene unos sueños espantosos que no sabe qué hacer con ellos, y alguien le dice que hay un tío, un semita, ahí en la cárcel, oye, que el tío es psicoanalista fino, 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 y te hace un análisis de los sueños que, vamos, que ya quisiera, Sigmund, ¿sabes? Ya quisiera. Y entonces el faraón llama a José. Dice, oye, que he soñado que tenía 7 vacas gordas y luego venían 7 vacas flacas y tal, y todo esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Y entonces José le dice, bueno, mira, no, esto está muy claro, como cualquier psicoanalista te diría, esto está muy claro, ¿vale? La interpretación de los sueños. Esto quiere decir de que tú ahora estás en una época de bonanza, pero luego vendrán malos tiempos. Así que lo que debes hacer como buen servidor de tu pueblo es acopiar ahora
todo el grano que puedas, para que cuando lleguen las vacas flacas, tengas grano en los graneros con los que alimentar a tu pueblo. Y el faraón se queda tan fascinado con la interpretación de José que lo libera y lo nombra gobernador. ¿Vale? Esto, risitas aparte, debería ponernos sobre la pista de que una buena parte de los migrantes semitas en periodo de los Hicsos que fueron a Egipto probablemente ocuparon puestos políticos muy importantes. ¿Vale? Algunos serían faraones, inclusive, y muchos formarían parte de la oligarquía o de la aristocracia que gobernaba el norte de Egipto en ese periodo de 200 o 300 años del gobierno Hicso, entre el 1800 y el 1500, ¿no? Que es cuando estuvieron los Hicsos en Egipto. El asunto es que, siendo gobernador, José organiza esa administración de los graneros y el acopio de grano en los graneros, y cuando llega el tiempo de la hambruna, José da muestras de no solamente de su enorme previsión, sino de una capacidad política sin igual para su época y seguramente para la nuestra también. No solamente salva a los egipcios mediante el suministro del grano que se había acopiado en los graneros durante los años anteriores, sino que desarrolla un sistema keynesiano muy interesante, un verdadero prototipo de economía política, por medio del cual él lo que hace es que el Estado egipcio, compra o se queda, digamos, con los terrenos de los campesinos, las tierras de los campesinos empobrecidos, a cambio de derechos de participación en el grano. Es decir, se hace un sistema de compra pública por medio de títulos de deuda, diríamos hoy de forma más moderna, ¿no? tituliza la deuda pública y la reparte a esta gente, dándole acceso a los graneros, y socializa la producción organizándola a través del templo. Chicos, yo no sé si es verdad esto, ¿vale? Pero suena fenomenal. Sí, cuando uno oye estas cosas, uno dice: José, tú me representas, ¿no? Sí. Un fenómeno, José. Es decir, el tipo, en plena época Hicsa, estamos en el 1550, pone en pie una socialización de la producción y una adquisición de tierras por el Estado por medio de participación en los recursos comunes. Esto se va a ver muy poco en el resto de la historia. Probablemente no es verdad, ¿vale? Sí, probablemente no es verdad. Pero planteado como está planteado, es de lo más interesante desde el punto de vista teórico. La Biblia no lo cuenta así, ¿eh? Hay que hacer un trabajo hermenéutico para transformar el asunto en esto. Lo cuenta de otra manera más rebuscada. El asunto es que en esos tiempos de hambruna generalizada, José no solamente resuelve el problema de la hambruna, sino que las noticias, estamos en los Hicsos, las noticias de que en tierra egipcia se vive muy bien, llega a todos sitios. Y siguen acudiendo a Egipto pueblos en marcha, migrantes, que van buscando una mejor vida en comparación de la vida sometida a la violencia, al hambre, a las sequías con las que están en la media luna fértil. Unos de estos que llegan hasta allá son los hermanos de José, que creían que José ya se había muerto, ¿no? Y viajan hacia Egipto en busca de un lugar mejor donde vivir. Jacob no se fía ni un pelo, se queda con Benjamín en Canaán, y los otros hermanos se van a ver qué es lo que pueden rascar allí en tierra egipcia.
La historia es muy linda, la tenéis en el Génesis en el 46, podéis buscarlo quienes queráis, la historia es muy divertida. El asunto es que José, en cuanto ve llegar a la tropa, a la tropa de los hermanos, les reconoce inmediatamente. Ellos a él no, porque como él está vestido como egipcio, habla como egipcio y ha envejecido y ya han pasado muchos años, ellos a él no le reconocen. Y después de varias peripecias en las que José les hace varias pruebas de estas malvadas de hermano envenenado, finalmente José les perdona y les permite quedarse en Egipto, entregándoles o permitiéndoles que ocupen la zona derecha del delta del Nilo, lo que se llama el país de Gosén. Y así dice la Biblia. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber al faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían, a fin de que moren en la tierra de Gosén. José. Ahí lo tenéis, Génesis 46, 31. Cuando los hijos finalmente descubren que José es su hermano y que les ha perdonado, le piden a Jacob que con Benjamín vayan a Egipto y se reúnan allí con él. Jacob acudirá y Jacob le pedirá a los hijos que se reconcilien y les hará la profecía de su destino. La profecía del destino lo tenéis en el Génesis 49, mete miedo. Jacob era, en fin, también era un poquito cenizo. Les hace la profecía de su destino y finalmente muere. Según la tradición, esto ya lo veremos luego, José fue jefe de ministros al menos de uno o de varios faraones, y los israelitas vivieron en paz en Gosén durante 400 años. Génesis 15:13. Hasta que un día llegó un nuevo rey a Egipto, quien no conocía acerca de José, Éxodo 1:8, y los redujo a la esclavitud. Hasta ahí la parte mitológica. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, pues que los hicsos habían gobernado Egipto entre el 1800 y el 1500, cuando son expulsados. Probablemente, cuando se produce la expulsión de los gobernantes hicsos y los nuevos faraones egipcios toman el control político del norte de la desembocadura del Nilo, que es cuando da lugar al Imperio Nuevo, cuando comienza el Imperio Nuevo. Claro, todas estas poblaciones semitas que llevan 200, 300 años viviendo ahí, pues son tan egipcias como todos los demás egipcios que hay en toda la contornada. Y aunque los emperadores, los reyes, los militares se han expulsado, pues la gran masa del pueblo pues sigue trabajando y sigue haciendo su vida pues como la había hecho antes, con o sin faraones egipcios o semitas. Pero también es probable que una parte de estas poblaciones que no seguía el culto egipcio, la religión egipcia, bueno, en la nueva configuración política sufrieran segregación o represalia de algún tipo con respecto a los egipcios que sí seguían la tradición. Y probablemente de esta represión o segregación viene el mito de los años de esclavitud del pueblo semita, del pueblo hebreo en Egipto, que fueron sometidos a servidumbre. Entre el 1200 y el 1070, recordemos que es cuando se producen en esas fechas los ataques de los pueblos del mar, pues el Imperio Nuevo, colapsa, se hunde,
y nuevamente llega la devastación, el hambre, la miseria, causada por las guerras, la carestía, quizás el cambio climático. A algo de esto responde el mito de las 10 plagas, ¿no? con las que Moisés pide a Dios que castigue al faraón por mantenerles en la esclavitud y no dejarles irse de Egipto. Vete a saber, agua con sangre, las ranas, piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tiniebla, muerte de los primogénitos. Son todos signos de debacle generalizada, que vaya uno a saber cómo la tradición lo recoge. En este caso lo recoge en forma de plagas ordenadas por Dios. Seguramente era un periodo de guerra fratricida, de enfrentamientos con bandas armadas que atacaban de forma imprevista. Finalmente los pueblos semitas que quedaban en Egipto inician una nueva peregrinación hacia Canaán. Ha comenzado el éxodo, probablemente es lo que en la Biblia se conoce como el éxodo y la historia de Moisés. Cuando hablamos de Moisés, ya nos estamos acercando al núcleo de la tradición histórica y mitológica, cosmogónica, cosmológica del pensamiento hebreo. Porque el Éxodo constituye el relato fundacional del pueblo de Israel. Su partida de Egipto hacia la tierra prometida y el viaje, ese viaje iniciático en el que los descendientes de Jacob adquieren conciencia de su unidad étnica, religiosa y nacional. Fijaos que todo lo que hemos contado antes, que es enorme, ¿no? Todo lo que apenas han sido unas pinceladas, lo que yo he podido narrar, ¿no? Es una mitología que se pierde en la oscuridad de los tiempos. El éxodo es el mito fundacional del Estado de Israel. Este es el fondo de la cuestión. Tened memoria de este día, dice Moisés en el Éxodo 13. Tened memoria de este día en el que habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé, Dios, os ha sacado de aquí. Moisés es, sin duda, el profeta más importante del judaísmo. Es el liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y es aquel que recibe el encargo de transmitir la ley de Dios. En esto debo reconocer que en todas estas cosas mi madre me ha ayudado mucho con su Biblia. No creáis que todo viene de la Wikipedia, ¿vale? No creáis, que esto tiene su... esto tiene su aquel. Moisés, decimos que es un egipcio. Y además, probablemente es un aristócrata dentro de la monarquía egipcia. En la mitología, Moisés es hijo de una hebrea que, puesto que el faraón ha ordenado matar a todos los primogénitos, la madre, para evitar que lo maten, lo pone en una cesta y lo arroja al río. Este mito es más viejo que la tos, ¿vale? No hay civilización del arco creciente ni del Mediterráneo que no tenga un expósito, llámese Edipo, ¿no? Es que da igual. Es decir, no hay civilización que no tenga un expósito en su mito fundacional. Este es el mito de Moisés. Moisés, arrojado a las aguas del río, es recogido
por la hija del faraón, nada menos. Podría haberlo cogido un mercader. No, la coge la hija del faraón, nada menos, y lo educa como si fuera su propio hijo. Y a mí, cuando yo leo esto, cuando yo leo que la hija del faraón educa a Moisés como su propio hijo, recuerdo a Akenatón. Y recuerdo a la madre de Akenatón, que no era egipcia, y que educa a su hijo en el monoteísmo, que es de donde Akenatón genera luego el ritual de Amarna y del Dios único, ¿no? Así es, ya veis cómo se empiezan a enredar, ¿no? Se empiezan a enredar los mitos que hemos estado estudiando en los meses anteriores, y empiezan a confundirse unos con otros. Y es que Akenatón está gobernando en el 1350, más o menos, quiero recordar. Y estamos diciendo que Moisés probablemente esté situado entre el 1400 y el 1200. ¿No? Ya veis los vínculos ideológicos, simbólicos, que hay entre todas estas historias. Pero Moisés, cuando se hace mayor, mata a alguien, no recuerdo ahora por qué, pero bueno, da igual, los motivos por los cuales lo mata, tiene algún enfrentamiento, mata a alguien, y tiene que huir para evitar las represalias. Ahí tenemos el mito de Sinué, ¿no? La historia de Sinué el egipcio. Van dando vueltas, ¿no? Todas estas historias. Huye Moisés a Madián, en Arabia Saudí, y en el monte Sinaí Moisés tiene su revelación. ¿Cómo podía no tener Moisés una revelación cuando ahí todo el mundo tenía revelaciones menos él, ¿no? Pues él también tenía que tener la suya. Y ahí tiene la revelación que su misión es la de volver a Egipto y salvar a todo el pueblo hebreo de la esclavitud, liberarles y llevarles a la tierra prometida. Vuelve, por tanto, Moisés obediente a Egipto, y con su hermano, a Aarón, ahí tenéis otro personaje fundamental de la cosmogonía y cosmología hebrea, exigen al faraón la liberación de los hebreos. Y al faraón le pasa lo que al pretendiente de Sara, pues que no se entera, ¿vale? Y no se entera, y al final pues Dios tiene que intervenir, pues por supuesto, le manda las 10 plagas, la última de los cuales creo recordar que es que liquida a los primogénitos o algo así, no me acuerdo exactamente la última de las plagas cuál es, pero es sangrienta, ¿no? Y el faraón dice, que se vayan ya, ¿no? Y Moisés les conduce a la tierra prometida. Después de varias escaramuzas, porque luego el faraón se arrepiente, le manda el ejército, entonces Moisés hace un par de milagros y todo esto, Moisés llega al monte Sinaí. La Biblia nos dice que son 600.000 adultos. El movimiento de las tribus, ¿no? En fin, habría que ver si corresponde hablar de tanta gente o no. Me parece un poquito excesivo. Pero bueno, en todo caso, de esos números estamos hablando. Más los restos mortales de José. El hermano de Moisés, Aarón, es el que se va a ocupar de la organización política del sacerdocio. ¿Vale? De la tribu de Leví. Y en Sinaí, Moisés es donde, recordemos, sube a la montaña, y allí tiene su revelación, en el que recibe los 10 mandamientos, que graba en piedra. Cuando baja del monte a comunicar al pueblo cuál es la ley divina, se encuentra con que a todos esos mandangas que han dejado ahí abajo, pues se han puesto a fundir con los metales preciosos un becerro de oro que se parece muchísimo a Apis, al cuadrúpedo egipcio, y Moisés monta en cólera,
arroja las tablas, destruye los ídolos de oro, que es este Moisés de Miguel Ángel que tenéis en la foto, esta obra extraordinaria, está justamente en el momento en el que Moisés está viendo el ídolo y se está levantando como diciendo que me los como, que los mato, ¿no? Está en ese gesto de que se va a levantar en ese momento de la silla, de decir, es que de verdad que no merecéis nada más que se os sacuda, ¿no? Al acercarse Moisés al campamento, vio el ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las tablas que se hicieron pedazos al pie del monte. Éxodo 32. Matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví, los responsables del culto, los de Aarón, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. ¿Vale? El becerro de oro se saldó. La historia del becerro de oro se salvó con la matanza de, según la Biblia, 3000 personas. 3000 hombres, 3000 adultos. Voy a ver si para la semana que viene me atrevo a preparar, a que hagamos juntas un análisis artístico del Moisés de Miguel Ángel. Me gustaría, pero no sé si seré capaz, ¿vale? Voy a meditarlo durante el fin de semana, ¿vale? Y si me atrevo, os enviaré documentación y la semana que viene, el viernes, creo que merece la pena hacer un análisis profundo de la figura de Moisés desde el punto de vista artístico, ¿vale? Desde el punto de vista artístico, que también es religioso, evidentemente, ¿vale? Lo intentaré, no os prometo nada. Continuemos. No obstante, las tablas que se rompen, Moisés luego reescribirá otra vez las tablas y las entregará al pueblo de Israel. Reconstruidas las tablas, se construye el arca de la alianza, que es el cofre en el que las tablas van a ser depositadas para transportarlas, y el tabernáculo, que es el santuario móvil en el cual se guarda el arca para que estén guarecidas y ocultas a la vista de la gente, y Moisés y Aarón formalizan, digamos, el resto de instituciones políticas y económicas y el culto de estas tribus de Israel en marcha. En esta travesía del desierto, que comienza a partir de la salida de Egipto, daos cuenta que todos estos pueblos en marcha tienen que atravesar una zona tremendamente inhóspita. Parece que muchos empezaron a dudar de si no estaban mejor con el faraón que metiéndose en camisa de 11 varas para atravesar el desierto. Y para aplacar a los díscolos, nos dice la Biblia que Moisés tuvo que hacer múltiples milagros. Y cualquier dirigente político hoy día diría, hombre, así cualquiera, ¿no? Si para convencer a mis seguidores yo tengo la oportunidad de hacer milagros, hombre, sí, hay que reconocer que es una manera bastante sencilla de hacer política. Bueno, en esta época Moisés hizo cosas tan extraordinarias como hacer llover maná del cielo, por ejemplo, o crear fuentes de agua dulce en una piedra, o transformar agua amarga o agua salada en agua dulce. Y se ve que Moisés se entusiasma tanto con sus dotes milagreras, que en uno de estos casos Dios le había dicho que cuando quisiera hacer manar agua de la piedra solo tenía que hablarle a la piedra,
y Moisés ya se ve que un poco ensoberbecido con su poder recién estrenado, pues se dedica a darle palos a la piedra, ¿no? A pegarle con una vara, ¿no? Con su bastón. Y Yahvé se enfada mucho, porque una cosa es matar a 3.000 personas porque han hecho un becerro de oro y otra cosa es pegarle una piedra, ¿vale? No, tampoco hay que pasárselo, ¿vale? Y entonces Yahvé se enfada mucho y castiga a Moisés con que no verá jamás la tierra prometida, ¿vale? Llevarás a tu pueblo por el desierto, pero no te será concedido entrar en la tierra, perdón, no le será concedido entrar en la tierra prometida. Le será permitido verla, pero no entrar. Por eso cuando Moisés... Sí, es perverso, ¿verdad? Es decir, es malvado hasta... cuando Moisés muere en el Monte Lebón, creo que se llama, luego lo miramos, muere en el Monte Lebón, que es el monte que está a la entrada de la tierra prometida, y a partir de ahí su lugarteniente Josué será el que continúe el avance. En su avance hacia Canaán, nos dice el texto, Israel entra en combate con toda... Claro, es que daos cuenta que Canaán era una región densamente poblada cuando estos hebreos hacen su éxodo desde Egipto hacia Canaán. Claro, cuando los tíos entran en Canaán, se encuentran con países, reinos, poblaciones, pastores, agricultores que llevan viviendo ahí hace ya 1000 años, ¿no? Eh, pero claro, ellos, como es la tierra que le han prometido a ellos, ¿no? Digamos que los usurpadores son los otros, los que están antes, no ellos, ¿no? Que acaban de llegar. En su avance hacia Canaán, Israel entra en combate con los amalecitas y con los amorreos de Arad. Eso sí, elude las tierras prohibidas como Edom. ¿Recordáis quiénes eran los edomitas? Los descendientes de Esaú. Sí. ¿No? Y es que entre bomberos no nos vamos a hacer daño, ¿verdad que no? Sí. Al final éramos todos la misma familia. Entonces, en esta entrada a Canaán, estos pueblos hebreos eluden el combate con los descendientes de Abraham por las otras líneas sucesoras, aunque no sean los que tienen el poder político ni los que lo pretenden, ¿vale? En este caso, los edomitas. Y ya cerca de la tierra prometida, llegando a ella, Moisés decide enviar a 12 ojeadores, 12 espías, dice la Biblia, para reconocer el terreno y evaluar la situación militar, ¿vale? 10 de estos 12 vuelven hechos polvo, desalentadísimos, dicen, joder, los que hay ahí están armados hasta los dientes. No tenemos nada que hacer, ¿vale? Y solamente 2 de los espías, que son Josué, el lugarteniente de Moisés, que es de la tribu de Efraín, recordemos, los que van a heredar el poder político, y los de Caleb, de la tribu de Judá, que serán los que den lugar al Mesías, estos 2 son los únicos que muestran el optimismo y la confianza en que Dios les va a apoyar, aunque el enemigo esté armado hasta los dientes y no tengan nada que hacer desde el punto de vista militar. Bueno, pues todas estas dudas que tienen los seguidores de Moisés, Dios decide castigarlas a todos por igual, ¿vale? Y entonces Dios dice, si tenéis dudas, vais a vagar por el desierto 40 años más, hasta que todos los miembros de esta generación perezcan. Nadie de esta generación verá la tierra prometida, salvo Moisés. Solamente quedan exceptuados de este castigo los levitas, Efraín y Caleb. Así, Moisés muere en el monte Nebo, al oeste de Jordania, pudiendo ver desde el monte, pero sin entrar, la tierra prometida. Al mando queda su lugarteniente, Josué, de la tribu de Efraín. Josué, según la Biblia, toma Jericó y Jai
exterminando a todos los habitantes. Se les mata a todos. Por lo que los hititas, amorreos, cananeos, pereceos, jebeos y jebuseos se atemorizan y deciden aliarse, decir, oye, che, con nosotros no te metas, ¿no? Que no somos mala gente. Y sigue el libro de Josué. Caen las ciudades de Maqueda, Libna, Eglón, Hebrón y Debir, y todos sus habitantes son exterminados. Qué horror. Daos cuenta del valor pedagógico que tiene para las generaciones siguientes un texto como este. Es tremendo, ¿eh? Es una cosa tremenda. Todos son exterminados. No se cogen prisioneros, ¿vale? Se destruyen los muros. Se dejan baldíos los terrenos, ¿vale? La tierra prometida finalmente ha sido conquistada. Y Josué reparte el territorio de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Esta es la versión del libro de Josué. Pero hay otro libro, que es el libro de los jueces, que nos cuenta que esta migración fue bastante más pacífica y bastante más integradora a lo largo de muchas generaciones, integrándose pacíficamente unos con otros. ¿Qué lectura es la lectura que hacen las generaciones sucesivas? Bueno, pues dependiendo cuál sea la política que se quiera llevar adelante en cada momento, leemos el libro de Josué o leemos el libro de los jueces. Fuera como fuera, a Josué le acabaron sucediendo Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, la única mujer jueza de la tradición hebrea, Barak, Elí y Samuel. Y cuando llegamos a Samuel, entramos en época histórica. ¿Por qué? Porque Samuel es el que unge como rey a Saúl, que será el primer rey de los israelitas, ya de época, ya digamos, casi histórica, ¿vale? Y el siguiente rey ya será David y el siguiente Salomón. Pero ya cuando lleguemos a David, que ya estaremos en el texto de Chester Starr, ya estamos en plena época absolutamente histórica. Este es el reparto que se hace de Canaán. Como veis, según las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel, ¿no? Los descendientes de Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Y alrededor, aquí tenemos a los edomitas, los descendientes de Abraham por la otra línea, los moabitas, amonitas y los arameos. Bueno, sé que ha sido pesado, ¿vale? Sé que ha sido pesado, os pido disculpas, pero es que yo no sé vosotras, yo no tenía ni idea de todo esto, ¿eh? Sí. A mí, Jorge, a mí me ha hecho recordar cuando era pequeño, tenía una asignatura que era Historia Sagrada. Sí. Y esa asignatura valía más que otras asignaturas como matemáticas o literatura, lenguaje. Historia Sagrada iba a misa y era y era recordar eso ha supuesto un recordatorio de toda la historia esa que la tenía súper olvidada. Y ha habido una frase que has dicho que me ha llamado mucho la atención y es el valor pedagógico. Y esto, y efectivamente, el valor pedagógico era el miedo. Yo cuando, por capricho de Dios, eliminaba una ciudad y todo eso, yo me quedaba horrorizado. Me quedaba pasmado. Digo, es que el pueblo donde vivo lo van a exterminar porque soy un pecador. Y igual no, peor, porque sea un pecador tu vecino.
¿no? No. Igual como yo, estoy convencido de que casi todos los críos pensábamos lo mismo. Claro. Y era un ambiente de terror, auténtico terror, con la dichosa historia sagrada. Y bueno, Sí, sí, sí. me No. ha hecho recordar toda la historia esa. Claro. Sí, yo he intentado unirlo con la historia real porque creo que es importante, o he creído ver que era importante situar a estos pueblos en marcha, nómadas, dentro del contexto político, ¿no? que había en ese momento, ¿no? Porque ahora veremos, cuando veamos la semana que viene o la siguiente, el desarrollo de estos reinos de Israel, vamos a ver sus luchas contra reinos existentes, como son, por ejemplo, los fenicios o los filisteos, ¿no? Que son gente que está ahí, ¿no? Y estos pueblos que han llegado al final de la historia, ¿no? van a exigir su lugar, y algunos se integrarán más o menos pacíficamente y serán considerados traidores por los doctrinarios, por esa integración pacífica, ¿no? dentro de los otros, y otros directamente entrarán a sangre y fuego, ¿no? En esto. Y esto va a ser la historia de los siguientes 500 o 600 años que vamos a ver en lo que nos queda del capítulo de Chester Starr, ¿no? Entonces me gustaba, pues eso, plantear el marco, ¿no? El marco en el que esta tragedia histórica se presenta, ¿no? Decime, Jorge, y actualmente... Solo te ha faltado una cosa, Jorge. Cuenta. Perdón. ¿Qué? Di, Pepa, di. Que solo te ha faltado una cosa y es un árbol genealógico para no perdernos. Lo preparo para la semana que viene. Venga, os pongo... No te quería dar trabajo, para nada. Ya No. bastante has trabajado ya. Pero, No, pero es verdad que, bueno, a mí me resulta... Sí. No, que este documento que tenéis, os lo cuelgo también, No... Sí, pásalo. Ya Sí. nos hacemos el árbol nosotros. Lo que pasa es que no lo podía pero poner antes porque divertido. no lo he podido colgar antes porque Pepa sabe que lo terminé a las 2 de la tarde. Al texto, vamos, no, esto es... Está recién cocinado. Decías, Marta, que te interrumpimos antes. Sí, que todo esto permite a Israel actualmente, puesto que están en su tierra prometida, destruir Palestina. Es parte de su justificación ideológica, claro. Sí. Bueno, y no solamente Israel, Estados Unidos, que es bebedor de estas fuentes, fue la expansión hacia el oeste, exterminando pueblos indígenas. O sea, no solamente, igual como ellos, pues muchos pueblos occidentales. Sí. Así Ahora, me sorprende lo que dice Amalio, porque cuando yo era jovencita o niña, en religión estaba prohibido leer el Antiguo Testamento. Yo lo estudié porque iba a una escuela inglesa y seguía religión de un lado e historia de la Biblia con los ingleses del otro, que además no nos daba miedo, nos encantaba. Todas esas historias eran divertidísimas. Depende cómo te la tomes, claro. ¿Cómo? Sí. Claro. Y Mercedes, ¿en tu época se leía el Antiguo Testamento? No, ¿Dónde ahora está Mercedes? sí, no, yo estoy de acuerdo con Marta, o sea, no se leía o se leía muy poco, muy de puntillas. Realmente lo que se leía más era el Nuevo Testamento, El Nuevo Testamento. aunque sí que es verdad que yo no he sido ajena a estas historias, quizá en forma de historias, pero no solo ya cuando fui mayor, sino en la época de mi familia, que sí que era una familia bastante religiosa, que sí que contaba parte de estas historias, ¿no? Claro. Y seguramente las contarían de manera diferente, ¿no? Sí. Yo no he tenido esto que dice Amalio, yo no he sentido
vamos a ver, sí el miedo ese de lo del pecado, del infierno, de todas esas cosas, eso sí, de que salían culebras por la boca y bueno, esas cosas sí que todavía a veces sueño con las culebras saliendo por la boca, ¿no? Pero del otro no, yo no tengo Sí, no, pero es recuerdos. que era verdaderamente terrorífico. Es decir, tú imagínate que un padre mata a un hijo porque lo dice una deidad. ¿Eh? Eso es Sí, sí. terrorífico, ¿no? Y dice, bueno, lo mismo me pueden matar a mí. Sí, pero como todo Es que lo... la Pero finalidad Amalio, ideológica era vivir en un régimen de terror. sí, pero Amalio, como todo venía de Dios y Dios Claro. era toda bondad y es toda bondad, también ahora aparecen escritos incluso en grupos de WhatsApp donde se habla de un Dios totalmente falso, ¿no? Y que lo tengas todavía a estas alturas que leer, Ya, qué fuerte, porque es ya, un Dios claro. que ama a los pobres, que todas las desgracias se las va a retirar y que, bueno, que si seguimos siendo buenos, pues que nos dará la tierra prometida. Esto de ayer en un WhatsApp de aquí, que es tremendo, eso sí que a mí ahora me rebota. Pero entonces yo quizá no, quizá porque estaba todo en un contexto donde no sé, era como todo bondad en aquel momento y como Dios lo decía, pues no había más cuestionamiento. Y más ingenuo, ¿no? Hemos ido perdiendo Sí, ingenuidad, ¿no? sí, totalmente. Bueno, y también hemos perdido, yo creo que lo que es más fuerte en mi caso es que he perdido totalmente, vamos a decirlo así, la fe, ¿no? No creo en nada de esas cosas, por lo cual también todo he intentado sacudírmelo de alguna manera. Claro. Pues temía yo haberte ofendido, por ejemplo, con algunas cosas que he dicho. Me alegro que no hayas No, sido. no, No sé. No, está porque sé que bien, no, hay varias personas que sois muy religiosas o que lo podéis haber sido en algún eso momento sí, sí, no, y no, quizás sea... y no quería yo que fuera la sesión, que fuera una sesión faltona, ¿no? Yo quería, bueno, pues que pasáramos un No, rato y no, que... que va, al contrario, Jorge. Claro, Muy bien. está bien. Pero hay cosas del Antiguo Testamento que sí enseñaban en religión, que la tierra fue creada en 7 días, El después Génesis, los 10 El mandamientos, había Génesis. algunas claro. cosas, sí, El pero Génesis, el leer la Génesis, Biblia sí, sí, estaba prohibido. sí. Eso me recuerdo muy bien, sí. Claro. Hombre, porque en la Biblia había incestos, no sé, había determinadas cosas que bueno, en España no se podían ni hablar, vamos, quiero decir que eso sí que estaba dentro de las familias totalmente, ¿no? No, lo que No, pasa es que aquí se da más peso, por lo menos en mi caso, se da más peso a los evangelios. ¿Eh? Pero aparte de eso, pues había una parte que era lo que llamaban historia sagrada. Sería Y, sagrada. y bueno, pues es lo que había, ni te lo cuestionabas. Lo único que pasa es que pues pues imagínate, a un crío pequeño de 5 o 6 años, meterle todas estas sangrías y cosas de estas, pues imagínate, acaba horrorizado. Claro. No, Y y ni te después, digo, y ni te digo si vamos al Apocalipsis. Vamos. y después estaba todo lo sexual también, que no podían enseñar, que se acostó con esta, con la otra y que la de más allá, ¿no? Claro, claro. Pero che, lo que vale la pena en el Antiguo Testamento es el Cantar de los Cantares. Sí, Mm. sí. Eso hay que leerlo y releerlo. Y el libro de Job es el libro más ateo Sí. de toda la Biblia. Es decir, el libro de Job es una pasada, ¿no? Dice, lo que pasa es que luego al final el compilador le tiene que dar la vuelta para no acabar en la hoguera, ¿no? Sí, y al final, bueno, a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Sí, pero lo del libro de Job es brutal. Y el Cantar de los Cantares es una gran belleza, sí, efectivamente. Sí. Es que son libros, es que el Antiguo Testamento recoge, Sí. como habéis visto, una gran parte de la mitología de todo el fértil creciente, ¿no? Y del saber popular, de las costumbres, de las leyes, de la organización política. Entonces hay una enorme, es lo que se llama literatura sapiencial. Hay un enorme componente educativo que si quitamos todas estas guerras y matanzas que dice como dice Mario, si eliminamos todas estas guerras y matanzas,
bueno, pues queda una serie de instrucciones, como la de los egipcios o la de los mesopotámicos, de buen vivir, ¿no? De cómo comportarte con el vecino, etcétera, etcétera, pero claro, tienes que Sí. cribar mucho. Y luego el uso que también la Iglesia, durante tantos años, el uso que ha hecho, dependiendo de los lugares, de las políticas, de las estrategias que ha mantenido, que el uso que ha hecho del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, pues, ¿os apetece la semana que viene que intentemos un análisis del Moisés? Sí, claro. Sí, Pues, sí, puede ser divertido, ¿no? Que Sí. Yo no estoy, la semana que viene tiene que ser. Pues te miras el vídeo. ¿Qué pasa? No, voy a ver si lo puedo preparar. No, porque hay un texto de Freud alucinante hay un texto de Freud impresionante sobre la obra de Miguel Ángel de Moisés. Entonces, ¿cómo me voy a perder eso, Jorge? En fin, Vale. bueno, va. Que es el que pienso usar. No, Ya lo sé, ya sé que es el que piensas usar. Claro, claro. ¿Dónde está? Se ve Sí, que sí que no. está. Claro. Que no está. Bueno, lo vamos viendo. Yo ya lo iré meditando, ¿vale? Al asunto. Bueno, chicas, me ha dado mucho gusto veros. Igualmente. Buena semana. Gracias a todos. Buena semana a todos. Adiós. Adiós. Cuidaos mucho. Todos. Adiós. 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 Adiós.